La semana sigue marcada por el paso de los números, ¿no?, de contagios. Pendientes de esa situación, en las últimas 24 horas fueron confirmados 4.250 casos. Hoy fue un día de reuniones en pos de flexibilizar la cuarentena en el AMBA, o al menos es lo que se había hablado. Hay que ver si los números por encima de 4.000 casos empiezan a influir. Hay, por otro lado, también otro punto constante en esta época de pandemia, que es la economía, ¿no? La paralización de la industria y del comercio, consecuencias del confinamiento, por supuesto, que provocaron una baja en la inflación, como no veíamos hace años, un 2,2%. El tema es qué ocurrirá en los siguientes meses, cuando los sectores que sobrevivieron empiecen a querer recuperarse y sientan el aumento en los costos. Ahí quiero creer, o se estima que va a dispararse la inflación. Al margen de la pandemia, la economía del país, atada a una renegociación de la deuda, todavía no encuentra en algún punto su sendero, su camino. Y por otro lado, también desconocemos en qué va a decantar las internas políticas que venimos observando en el último tiempo. Trascienden cada vez más diferencias profundas, tanto en el frente de todos como en Juntos por el Cambio. Y la pregunta es en qué van a derivar esas disputas. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca la Noche para iniciar el análisis de la jornada con toda la información, por supuesto, política y económica. Veníamos comentando acerca de los diferentes signos que se vienen dando en las dos principales coaliciones políticas, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Vienen presentando algunas fisuras internas. Inmediatamente, durante toda esta situación tan inédita que nos toca vivir en el país, siempre alguien de alguno de los sectores intenta bajar un poco la espuma, como se dice, para tratar de alivianar los efectos e ir pensando que en la construcción, más que nada, algo que viene también dando bastantes beneficios a nivel de aceptación en la población. Vamos a analizar todo este tema y todo lo que sucede aquí en la Argentina con el senador nacional Luis Naidenov. Es el senador por Formosa y es presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y del bloque UCR. Senador, buenas noches, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien. En algún punto, en principio, poder preguntarle acerca del espacio de Juntos por el Cambio, cómo se vienen dando en el manejo de diálogo, quizás interno, en el que van surgiendo algunas personalidades que quieren tomar distancia de algunas cuestiones que se vienen dando más que nada de la dura, y otros tratando de poner paños fríos ante la situación. Yo no hablaría ni de ala dura ni de los que pretendemos poner paños fríos. Creo que Juntos por el Cambio, a ver, hay niveles de responsabilidades, ¿no? Están los que administran las provincias o el jefe de gobierno que lidiar día a día con los efectos de la pandemia en materia de salud y en materia económica. Y en el Congreso hay otro rol diferente, fundamentalmente lo que nos toca a nosotros en el Senado, donde asistimos a un nivel de confrontación inédita en función de los gravísimos problemas que tiene la Argentina. Entonces, cuando el Senado se transformó en los últimos tiempos en una especie de trinchera donde todo el mundo aparece con los cascos para evitar algún tiro, por decirlo de alguna manera, me parece que estamos muy lejos de asumir el sentido de responsabilidad que necesita el país. ¿Esa confrontación se la adjudica directamente a Cristina Fernández de Kirchner en el Senado? Sí, absolutamente. Hay un sector del kirchnerismo, quizás ahora prefiero mirar para adelante a partir de la reunión con el propio Poder Ejecutivo, donde en los últimos, prácticamente en el último mes y pico,
tenían una agenda que no tiene que ver con la emergencia, sino una agenda de mucha disposición a la revancha y mucha disposición a un cuestionamiento, a la nostalgia del pasado. Entonces, me parece a mí que construir o reconstruir un país en función de lo que nos va a dejar, hay que pensar que algún día llegará el día después. Y ese día después te puede encontrar con la vacuna, sin la vacuna, pero hay que transitarlo. Y eso requiere de mucha inteligencia desde la política, porque los efectos se ven en el día a día. Claro. Fundamentalmente en materia económica, ¿no? El parate es fenomenal, la caída es tremenda, y nosotros en el Senado discutiendo comisiones investigadoras, citando a ex senadores para ver qué se puede inventar todos los días, cada semana sacando un conejo de la galera para la satisfacción, digamos, de una puesta en escena vinculada, te repito, a mucha impunidad y mucha revancha que no ayudó en nada en los últimos 30 días a dar un salto de calidad o de sentido común en Argentina. Por eso te decía, me parece que esta especie de halcones y palomas no son roles, son roles, y el Parlamento debería tener un rol distinto, independientemente de que sí te voy a reconocer de que en el marco de la coalición hay diferencias, porque de eso se trata una coalición, absolutamente. Acá está senador, parte del equipo G se quiere preguntar, sí. Sí, ¿cómo está, senador? En los últimos días se vieron críticas en las últimas horas hacia el presidente de sectores duros del kirchnerismo, Eve de Bonafini, Julio De Vido, la propia Cristina retuiteando notas que al presidente lo dejan mal parado. ¿Usted a qué apunta eso? ¿Qué cree usted? ¿Qué se está buscando con esas críticas? Porque pareciera desautorizarlo al presidente. Bueno, primero hay que tener sentido de realidad. En el frente de todo, el liderazgo político lo detenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es así. La que articuló el triunfo justamente al dar un paso al costado como candidata a presidenta y en definitiva acompañar de alguna manera el aglutinamiento de distintos sectores de centro izquierda, del peronismo, de la ortodoxia, etcétera, fue Cristina. Por lo tanto, el desafío que tiene el presidente cuando convoca al diálogo es conciliar las enormes contradicciones que tiene la fuerza que gobierna en Argentina. Entonces, vos podés generar una sumatoria de sectores que te pueden facilitar un triunfo, pero gobernar es otra cosa. Entonces, convocás al diálogo y pasa lo que te pasa con De Vido, con Bernie cuando le marca la cancha a la ministra de Seguridad de la Nación, te pasa con Eve de Bonafini, te pasa también con Vicentín, que tenés que decir, bueno, la verdad que fue, honestamente, me parece bastante lamentable decir, bueno, yo pensé que la gente lo iba a aplaudir, pero bueno, también es una muestra y una demostración de esas contradicciones. Entonces, esa tensión, mientras, a ver, la tensión la tiene que administrar el Ejecutivo, porque pasaron 7 meses desde que asumió el gobierno, y hasta ahora no conocemos un plan ni una hoja de ruta, solamente cruces. Y la pandemia, de alguna manera, la reiteración de anuncios cada 15 días de vivir de cuarentena en cuarentena. Entonces, primero, a ver, nosotros concurrimos desde nuestro espacio por un sentido de mostrar, me parece a mí, una especie de criterio de sensatez que tenemos que encauzar en la Argentina. Senador, ya que lo menciona, justamente después de la reunión que se estuvo dando entre el presidente, el jefe de gobierno porteño y el gobernador, por la cantidad de casos que se dio en el día de hoy, que superaron los 4.000, se postergó el anuncio que iba a ser mañana para el día viernes. ¿Usted en realidad cree que igual se va a lograr tomar una medida que no siga contrayendo aún más la economía? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo analiza en algún punto? Primero, todos sabíamos que el pico iba a ser julio-agosto. Lo que pasa es que, bueno, algunos decían abril, después pasaron a mayo, junio y así se viene sobrellevando. Yo creo que hay que convivir con el virus con responsabilidad social. Y el distanciamiento y la apertura también requiere de cierta audacia, porque el gobierno arrancó con una falsa dicotomía, o la vida o la economía. No.
las dos cosas no son incompatibles. Entonces hoy tenés un cuello de botella, un parate enorme, y a eso también sumale el hartazgo social, lo que genera desde el punto de vista de la salud el aislamiento. Sí. Por lo tanto, bueno, a ver, ¿en qué cambian 3.600 a 4.000? ¿En qué te cambian? En el número, en el impacto. Veremos Y en el que... miedo. Sí, En el veremos miedo. cuáles son las decisiones. La verdad que es cierto lo que usted dice, hay que convivir en algún punto con esto porque si no se sigue extendiendo. Sí, Nico. Senador, usted mencionaba hace unos instantes nada más que, bueno, lo que le pareció con esta nueva convocatoria, que prefiere mirar hacia adelante. Ahora, en el 2003 hubo una convocatoria de Néstor Kirchner, en el 2004, en el 2005, en el 2006 empezó a construir la transversalidad, en el 2007 con la transversalidad llevaron una fórmula conjunta, en el 2008 se rompió, en el 2009 volvieron a convocar al diálogo, en el 2013 convocaron al diálogo para la repatriación de YPF. ¿Qué es lo que hace que esta vez se pueda mirar hacia adelante con esta convocatoria? ¿Qué es lo que hace que esta vez pueda tener esperanzas en una nueva convocatoria frente a los antecedentes? No, yo te dije mirar hacia adelante en función de lo que pasó en el Senado, no a la convocatoria del presidente. Está bien, El presidente, para que se entienda, vuelvo a reiterar, el desafío que tiene el gobierno es consolidar en el marco de las enormes contradicciones un proyecto unificado que pueda converger en un denominador común de alguna propuesta para la pospandemia o para transitar esta etapa en la Argentina. Ahora, si el gobierno únicamente se limita a las fracturas expuestas, a dejarlas al descubierto, me parece que vamos a tener enormes problemas en el país. ¿Y usted no cree que la única... Pero ya no le pueden echar la culpa a nadie, ¿eh? No, obviamente. ¿Usted no cree que la única forma en la que busca el diálogo el gobierno es por la pandemia en sí, en todos los demás temas estructurales, el diálogo no existe? A ver, vos tenés que... Hasta ahora no hubo ninguna convocatoria, con excepción de la última, de los temas a tratar. Me parece que fue un punto de partida, nada más. Yo tampoco genero muchísimas expectativas en función de ese encuentro, ¿no? Porque si dinamitas todos los días con determinadas declaraciones en el marco de la propia coalición que gobierna la Argentina, y se torna muy, muy difícil el día a día. Me parece a mí que nosotros tenemos que tener una posición muy flexible en el marco de que algún día se dé esa convocatoria a un diálogo que tenga la capacidad de construir un acuerdo mínimo en la Argentina. Pero lamentablemente la tensión política es enorme, las contradicciones del gobierno. Y el gobierno tiene que resolver esa contradicción. Quizás algunos que acompañaron al frente de todos, ¿a dónde está el error político? Hay dos errores. Algunos que pensaban que Alberto Fernández podía ser el presidente de la transición y que Cristina Fernández de Kirchner iba a ocupar un rol testimonial. Únicamente presidir el Senado y de alguna manera ser una embajadora de la Argentina por el mundo. Esa fue la ilusión que se vendió para adentro, para unificar los criterios dentro de la propia fuerza y construir justamente ese frente, el frente de todos. Pero la realidad te demuestra lo contrario. Te demuestra lo contrario en un gabinete que está segmentado, te demuestra lo contrario en el rol que tiene la Cámpora, te demuestra lo contrario en el día a día, cuando el presidente anuncia y le tiran encima un montón de otro tipo de definiciones, como ustedes comentaban al arranque del programa, ¿no es cierto? Pero, senador, usted está diciendo que el Frente de Todos vendió una cosa y que en realidad después en la gestión está mostrando las grandes diferencias. ¿Quién engañó a quién ahí? Bueno, a ver, el Frente de Todos fue la confluencia de distintos sectores en función de esa idea del rol secundario que podía detectar Cristina. Y así convergieron los sectores del Frente Renovador,
los movimientos sociales, algunos sectores del peronismo que no eran parte justamente del Frente para la Victoria que representaba a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso era una ilusión y todo el mundo lo sabía. Los liderazgos se ejercen, y Cristina ejerce un liderazgo que no es testimonial en el país. Por lo tanto, ese liderazgo, bueno, también lo sabe Alberto Fernández. Alberto Fernández fue el elegido por Cristina Fernández como etapa previa en la construcción de ese espacio. Pero entonces, si lo sabía Alberto Fernández, no se podría hablar, lo que en algunos análisis se está escuchando en el día de hoy, de una tensión entre Alberto y Cristina. No se podría hablar de tensión. La tensión existe. A ver, cuando un ministro de Seguridad te dice la conductora es Cristina y el resto no se discute, o cuando el presidente se sienta para anunciar la expropiación y la intervención de Vicentín con una senadora que prácticamente es del ala dura del kirchnerismo, bueno, ya te das cuenta por dónde pasa la cosa. Y la tensión lo vivís todos los días, o con Eve de Bonafini, o con el ministro de Seguridad, o con las cuestiones económicas, cuando la presidenta te recomienda a través de un Twitter una lectura imperdible para entender los tiempos, con posterioridad al encuentro que tuvo el presidente con un grupo de empresarios de la Argentina para encauzar un diálogo. Entonces, esa tensión, bueno, algunos quizás ¿por qué lo votaron? Partamos de la base que también nosotros teníamos que asumir nuestra cuota de responsabilidad, que perdimos las elecciones porque la economía marcó la cancha. Pero también lo votaron otros sectores del peronismo, por decirlo de alguna manera, con sentido republicano, con la esperanza de que Alberto Fernández construya la transición para los nuevos tiempos. Pero están unificados. Sí, el peronismo se unificó en algún punto. Sí, Facu. Senador, y más allá de esas posturas que estamos viendo de Cristina, por ejemplo, como usted mencionaba, haciendo un retweet de un artículo de Página 12, o ni hablar de las declaraciones de Eve de Bonafini, ¿qué rol o qué papel juega su principal heredero, Máximo Kirchner, que sí se reunió hace un par de semanas con algunos de los principales empresarios de la Argentina, por ejemplo? ¿Puede ser una especie de catalizador de los pensamientos de su madre, de Cristina Kirchner? A ver, yo creo que el kirchnerismo quizás no tiene, y que lo marca el gobierno, no hay proyecto económico, pero hay proyecto de poder. Y el proyecto de poder de Cristina se llama Cámpora. Claro. Bien. Por lo tanto, los pasos que se dan tienen que ver con ese proyecto de poder. Parece un siglo porque la pandemia lo tapó todo, pero acuérdense cuando arrancó la negociación de la deuda, las enormes diferencias entre Kicillof con el ministro Guzmán, Ahí nos que también necesitamos un ministro de Economía, ¿no? Porque no hay ministro de Economía en la Argentina. ¿Nos repite cómo se llama el proyecto de Cristina? Es un proyecto de poder, la Cámpora. Usted dice que Cristina está trabajando para que el próximo candidato presidencial sea, por ejemplo, alguien de la Cámpora, o Máximo o Kicillof, que no es de la Cámpora, pero ¿usted cree que está trabajando en ese sentido? Siempre. No para que Alberto siga. No, a ver. Ahora, ¿cuál es su percepción cuando transita los pasillos legislativos? ¿Cuál es su percepción en el trato con estos colegas, aunque sean de distintas cámaras? Calculo que en algún momento se lo habrá cruzado a Máximo Kirchner, calculo que en algún momento se le habrá cruzado a Cristina. ¿Cuál es su percepción en el trato personal? ¿Hay trato? ¿Hay diferencias? ¿Hay, no sé, destrato? No, yo no hablaría de destrato. Convengamos que a partir de la primera decisión del aislamiento social preventivo y obligatorio y de que se instauró el sistema de la virtualidad, la no presencialidad te quitó la posibilidad de un ida y vuelta, ¿no es cierto? Yo con la presidenta del Senado hablé en 2 ocasiones. La primera cuando asumió en labor parlamentaria y la segunda cuando resolvimos junto con otros interbloques la mecánica de trabajo de manera virtual. Yo no tengo diálogo, la interlocución política es el presidente del bloque, cosa que me parece bien.
Y Máximo Kirchner tendrá vinculación y diálogo con los diputados. Pero creo que cuando yo digo que no hay proyecto económico, pero hay un proyecto político y un proyecto de poder que se llama la Cámpora, esto es así. Y también se ven en estos choques, los choques permanentes. O sea, ¿usted cree en Máximo Kirchner 2023? Mira, el 2023 es un siglo, el año que viene es un siglo en la Argentina. Me parece a mí que el gobierno, en algunos aspectos, esa tensión política tiene que ver con la Argentina que se viene desde lo político o con las disputas de poder, de marcar la cancha a quien ejerce liderazgo y por dónde pasa la construcción de poder en la Argentina. Pero yo creo que no hay sentido de la realidad, ¿eh? Senador, No hay siempre sentido de los realidad. análisis, Sí. análisis políticos derivan en la figura de Cristina, ¿no? En algún punto quisiera saber usted qué visión tiene de Alberto Fernández y si tiene, no voy a decir la capacidad, pero la posibilidad de fundar el albertismo. No, la verdad no. ¿Porque no quiere o porque no lo tengo dejan muchas entonces? expectativas. No, me parece que algunos, a ver, ¿sabes qué? Esa idea de crear el albertismo tiene que ver con la historia quizás del peronismo. El peronismo siempre, acá hay algo novedoso, en el sistema político argentino actual. Históricamente el peronismo siempre, desde el 83 en adelante, los presidenciables o detentaban un liderazgo territorial, por ejemplo el caso de Duhalde, Claro. después de la crisis, o Kirchner, que fue un gobernador, fuerte liderazgo social o carismático, Menem y en la propia Cristina. Alberto es una excepción, es un candidato a presidente que siempre tuvo un rol, fue un dirigente de la ciudad, es un dirigente de la ciudad autónoma, fue jefe de gabinete, pero nunca fue parte de un proceso de conducción. La conducción es otra cosa. La conducción política es otra cosa. Y todos los presidentes del PJ, tanto Duhalde como Néstor Kirchner, Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner, fueron o son parte de una fuerte conducción. Alberto fue quizás el elegido para la transición. Y eso hay que asumirlo. Y si vamos al otro bando político, ¿cuál fue la conducción de Mauricio Macri? En algún punto se fumó, no logró sostener el gobernar. Pero tuvo una ventaja. A ver. Que tanto la coalición cívica como el radicalismo, las diferencias generalmente se marcaban para adentro y no había duda que el presidente conducía. No había disputas de liderazgo en el marco de Cambiemos. Y ahora, usted dice que la vemos a Cristina ahí avanzando, esto lo digo yo, como un pulpo, tiene proyecto de poder y construcción, y la oposición, porque daría la sensación de que el 41% que votó a Juntos por el Cambio está un poco huérfano. ¿Quién es el líder hoy de la oposición? Bueno, los liderazgos se construyen, no se heredan, ni se digitan. Y tampoco la veo a Cristina como un pulpo. Cristina ejerce un liderazgo y es lo que es y lo que siempre fue. Me parece que no hay nada nuevo en esto, ¿eh? Pero bien, la oposición, ¿quién es el líder de la oposición hoy? No, el Cambiemos no tiene un líder, no tiene un líder indiscutido. Entonces cuando los argentinos somos muy propensos a buscar ese liderazgo salvador o mesiánico, digamos, como esa especie de padrino que nos protege. Y la fortaleza de la coalición me parece que tiene que ver con consolidar el proyecto colectivo. Y ya habrá tiempo para discutir o el tiempo lo dirá quiénes son los líderes o los que puedan surgir de un espacio. Pero yo apuesto mucho más a liderazgo, más que a liderazgos, a construcciones racionales, a una construcción política que te demuestre que hay un proyecto, que hay un programa, que brinde tranquilidad, cierto criterio de bienestar, tanto de la política como de lo social. Me parece que ese es el desafío que tiene hoy este espacio que representa mucho más que el 41%, porque hay un gran porcentaje del electorado que lo votó al frente de todos, también con fuerte sentido y apego republicano, y el desencanto se siente en la calle, no por la pandemia,
sino el desencanto político. Ahora, después del documento que se firma con la necesidad de políticas de Estado, de trascender diferentes gobiernos y demás, uno se pone a pensar también cuál es el proyecto, ¿no? En una Argentina atravesada por la pandemia que fortalece la necesidad de un Estado más presente. ¿Esto puede llegar a tener algún tipo de peligro que usted puede vislumbrar? Bueno, los indicadores económicos, y vos hacías referencia antes del arranque del programa, son muy potentes, muy fuertes, no en lo positivo. Entonces, primero, ¿qué requiere la Argentina? Reglas de juego. Sí. ¿Cómo se construyen las reglas de juego? En el marco de confianza política. La previsibilidad política genera cierto horizonte de tranquilidad económica. La incertidumbre y la volatilidad política es la generadora justamente de la inestabilidad en materia económica. Por lo tanto, en este caso, el presidente que dio un primer paso, más allá de las contradicciones de la fuerza, tendrá que lidiar en esas contradicciones para brindar un panorama de previsibilidad a los argentinos. Quiero decirte que nosotros vamos a estar, en la medida que el diálogo sea con una mirada propositiva, ¿no? Amplia, claro. Pero si se trata de echar más leña al fuego o de profundizar un resquebrajamiento institucional, nosotros en esa no nos anotamos. Claro, pero senador, ante esa monumental caída de la economía, ¿no va a exigir que todos participen de esa mesa de negociación? Porque de lo contrario, ¿para qué va a construir poder, en este caso la fuerza de Cristina Kirchner, si se quiere, con un país devastado? ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, eso es una cuestión, una respuesta de Cristina. Yo quiero decirte que, a ver, si tenés que quedarte con el mensaje del presidente del 1 de marzo, o fue un mensaje de construir un proyecto de consenso, digamos. Fundamentalmente su invocación fue al diálogo, lo citó Alfonsín, y como herramienta consolidadora de políticas de Estado, el Consejo Económico y Social. Pero pasaron 7 meses. 7 meses. Y cada vez que algún sector del gobierno intenta avanzar en algún acuerdo, bueno, te encontrás con que la cancha está embarrada, por decirlo de alguna manera en términos futbolísticos. Le hago una última pregunta, senador, porque en los últimos programas veníamos discutiendo este indicador muy elevado que daban las encuestas cuando se ha mostrado el presidente al lado de Larreta y también trabajando en conjunto con Kicillof y el resto de los gobernadores o los intendentes, sea cual sea su ideología. Realmente ha logrado una popularidad y una aceptación bastante buena por parte de la sociedad. Pero cada 2 por 3 después aparecen las chicanas políticas. Y lo que nos preguntábamos desde este espacio constantemente era si le falta un poco más de estrategia y picardía, ¿no?, a la clase política de nuestro país, que ve que algo le funciona y parece que se boicotea de un lado y del otro. No, a ver, primero, aferrarte a las encuestas o una imagen y creer que porque tenés un acompañamiento en una coyuntura excepcional como la pandemia, me parece que es de una tremenda mediocridad política. El mayor problema que tenemos los argentinos, independientemente de la visión sanitarista, tiene que ver con la economía. Y yo no me limito únicamente a estos 7 meses, ¿no? Nosotros tenemos... Claro. Problemas estructurales de hace más de 70 años que nadie lo resolvió, y siempre somos campeones para convocar al diálogo, campeones para decir que la única salida es un proyecto colectivo, campeones, citamos el pacto de la Moncloa, el ejemplo español, el ejemplo de la coalición en Uruguay, en Chile, en eso somos perfectos, pero nadie lo lleva a la práctica. Claro, hay hechos concretos. Y en este caso, entonces, a ver, si vos me decís por qué la gente valora, y la gente valora cuando ve al presidente con gobernadores, porque la gente quiere sentido común y capacidad de respuesta a los problemas cotidianos. Y yo veo que el gobierno no está abocado a la solución ni de las pymes, ni de los emprendedores, ni el que pierde el laburo, ni el que está desesperado por ver cómo continúa el día a día con, no sabe si el ATP lo cobra o no lo cobra,
Mientras las disputas políticas están a la orden del día, las declaraciones de Eve, recomendarte la lectura de un editorial de Página 12, ese es el microclima de la política, y ese microclima está muy lejos de la gente. Claro. Yo creo que en eso no hay sentido de realidad del gobierno. No hay sentido de realidad de la profundidad de la crisis que hoy socava en el día a día de los argentinos. Senador, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Recién el senador Neidenhoff ponderaba la situación económica por la que está atravesando el país, con los indicadores que todos los días muestran números en rojo por parte de nuestra economía, no por la actualidad, sino también por lo que se viene. En los próximos meses muy duros, un año muy difícil, el próximo año de una recuperación, pero no un rebote muy amplio de lo que será nuestra economía y con todas consecuencias sociales que trae esa erosión y esos parámetros. Después del corte vamos a ir analizando cuáles son los indicadores de la economía de nuestro país que son necesarios, es necesario que se ataquen y que se encuentren una solución, un camino, como decíamos al inicio del programa. Ya venimos.